Ahora vamos a ir a la última parte de esto de funciones de varias variables, que es extremos absolutos y extremos relativos. Después vamos a ver el teorema de Lagrange en otra clase. Y esta parte tiene que ver con encontrar máximos y mínimos en una región de una superficie, ¿cierto? Que puede ser una región acotada o sea, con una restricción, o puede ser en la superficie completa, ¿ya? Que es más o menos lo que uno también hace cuando trabajo con funciones de una variable. También digo esta parte, pero en el estudio de una sola variable. Entonces, primero vamos a hablar qué es un máximo, máximo relativo. Si tenemos una función que va de Rn a R, vamos a decir que un máximo relativo en un dominio D es aquel punto que el valor de la función es mayor o igual al resto en un entorno B, ¿ya? Entonces una cosa así como si tuviera aquí una superficie cualquiera como esta, un máximo relativo en un entorno sería, por ejemplo, este es un entorno B, alrededor de un punto X, y alrededor de ese entorno, la proyección que tiene esto en la superficie, como pueden ver, es esta parte de acá. En ese entorno existe un máximo relativo, ya que aquel punto que está aquí arriba, ese que está ahí, es un máximo relativo. Sería la imagen de este que está acá. Así que lo llamamos máximo relativo, ojo, porque cumple con ser el punto mayor, pero en un entorno de esta función. Asimismo, tenemos la definición de lo que sería un mínimo relativo, que es lo mismo, ¿cierto? Pero sería un punto más bajo dentro de esta superficie, ¿ya? O sea, al contrario de lo anterior, tenemos un entorno y estamos encontrando un punto que sea el más bajo en ese entorno de la superficie que estamos trabajando. Así que la definición igual es la misma que ustedes ya habían visto tal vez en máximos y mínimos de una variable. Lo único que cambia aquí es el hecho de que es una función, ¿cierto?, de más variables. Y que los gráficos que vemos ya no es una cosa, una curva, sino que es una superficie en algunos casos y en otras es una cosa que no podemos graficar. Pero aún así podemos encontrar máximos y mínimos dentro de estas funciones. Bien, entonces para ir acercarnos a la definición de máximos y mínimos, vamos a empezar a ver varios temas que después nos van a ayudar a definir el máximo y el mínimo. El primero que vamos a hablar es la matriz hessiana. La matriz hessiana es aquella que se compone de todas las derivadas cruzadas de una función, ya las derivadas de segundo orden, donde cada elemento h y j de la matriz es la derivada parcial xi, xj dentro de una función, ¿ya? En este caso, por ejemplo,
Si tuviésemos esta función, le podemos encontrar su matriz hessiana. Yo la voy a tomar aquí. Para encontrar la hessiana, vemos que lo que hay que hacer es encontrar todas las segundas derivadas de esta función. Entonces voy a partir con la primera derivada. Ahí tenemos las primeras derivadas. Ahora voy con las segundas derivadas. Ahí tenemos las segundas derivadas. Y ahora vienen las mixtas. Ahí. ¿Cómo se arma la matriz hessiana de una función? Entonces, la matriz hessiana, que si no la evalúo depende de x y z, para este caso de tres variables sería de la siguiente forma. En la diagonal siempre van las mismas, la misma derivada de la variable, entonces aquí por ejemplo va de f a, de hecho voy a ocupar la forma reducida así, fxx, fii, fzz. Y aquí van las cruzadas, que serían fxi, fix, fiz, fzi, y fxz, fzx. Todas estas las tenemos aquí arriba, entonces yo las voy a reemplazar. Sería aquí 2x menos y. Esa otra vale menos 1. La zx vale 0. La ix vale menos 1. Y vale 0. Y z vale 0. Xz vale 0. Zi 0 y zz 6z. Ahí tendríamos la matriz hessiana de la función. Ya esa primera instancia es lo que nos piden, pero además después nos piden evaluarla en un punto. Entonces, el problema nos dice que la evaluemos en el punto 1, 1, 2. ¿Qué sería hacer esto así? Aquí notaría 1.
Entonces, esta sería la matriz hessiana evaluada en ese punto. La de arriba es en general y esa es como la que podemos evaluar. Bien, y la matriz hessiana va a ser importante para las definiciones posteriores que vamos a tener. Ahora vamos a ver qué es un punto crítico de una función. El punto crítico es importante porque también ya nos da partida a quiénes son los candidatos a ser máximos o mínimos dentro de una función de varias variables. Entonces, cuando hablamos de punto crítico, es aquel punto dentro del dominio de la función tal que, tal que al evaluarlo en cualquiera, en todas sus derivadas parciales, que es lo que nos dice aquí la definición, al evaluar este punto en todas las derivadas parciales, obtenemos cero, es decir, anula todas las derivadas parciales. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede encontrar un punto crítico acerca de esta función de acá. Se supone que el punto crítico tiene que ser aquel que, si x y z es un punto crítico, entonces debiera pasar que de a de x en x y z tiene que ser cero, de a de y en la otra derivada parcial en x y z tiene que ser cero, y de a de z en x y z tiene que ser cero. Es decir, las tres derivadas parciales evaluadas en este punto tienen que ser cero. Entonces, voy a calcular las derivadas parciales. Esa es la primera respecto a x, que tiene que ser cero. La respecto a y es esta de acá. Y esta es la respecto a z. Esto nos lleva a tener un sistema de ecuaciones que es este que vemos acá.
Si uno lo puede resolver este sistema de ecuaciones, puede encontrar quiénes son los puntos críticos. Ya, entonces, ¿cómo resolvemos este sistema? Bueno, aquí de la primera ecuación uno puede deducir que coseno de x es igual a coseno de x más y más z. De la segunda, coseno de y es igual al coseno de x más y más z. Y de la tercera, el coseno de z es igual al coseno de x más y más z. Por lo tanto, puedo ver aquí que de estas dos, coseno de x es igual a coseno de y. De las otras dos, puedo ver que coseno de y es igual al coseno de z. Y de la primera a la última, puedo averiguar, bueno, de esas dos en realidad lo que me sucede al final es que el coseno de x es igual al coseno de y es igual al coseno de z. Así que lo que podemos ver es que x tiene que ser igual a y igual a z, por un lado, y por otro uno puede ver que de las primeras ecuaciones, que eso quiere decir que, por ejemplo, coseno de x es igual al coseno de 3x. Ese tipo de ecuaciones como trigonométricas tiene varias soluciones, donde aquí uno puede ver que x tiene la solución de ser pi por n, con n una constante, o x tiene la solución de ser pi por n menos pi medios.
Entonces, un tipo de solución del problema son los puntos de la forma pi por n, pi por n, pi por n. Otro tipo de solución sería el que vimos recién, pi por n menos pi medios, así. Y en ambos casos lo que encontramos es que esto tiene infinitos puntos críticos porque para cada n hay un punto crítico. Bien, así que este es un problema bien particular que aparecen una infinidad de puntos críticos. Lo que uno tiene que ver de las funciones de varias variables es que las funciones podrían no tener un punto crítico, podrían tener un solo punto crítico, más de uno o incluso infinitos puntos críticos, como el ejemplo que les acabo de mostrar. Ahora, ¿por qué son importantes los puntos críticos dentro del problema de encontrar máximos y mínimos? Lo que pasa es que el punto crítico es un candidato a ser un máximo o mínimo que además, si cumple otra condición, podemos llamarlo máximo o mínimo de una función. Bien, entonces, las condiciones suficientes para la existencia de extremos locales, como les contaba, tiene que ver con los puntos críticos y vamos a hablar de un teorema que nos asocia esta matriz que estábamos viendo antes con esta definición de qué es una forma cuadrática que es definida positiva o definida negativa. Ya específicamente me voy a ir a la parte donde vemos como matriz definida positiva, definida negativa, en función de los determinantes. Entonces, no importando cuál sea el tamaño de una matriz, vamos a llamar una matriz definida positiva si todos los subdeterminantes, es decir, todas las matrices pequeñas que se van formando, así en esta parte, así como estas pequeñas matrices, todas tienen determinante positivo. Y vamos a llamarla definida negativa si es que
Los determinantes tienen signos alternados, comenzando con el primero siendo negativo y el segundo siendo positivo. Y así. Es decir, como resumen de esto, por ejemplo, si tengo una matriz así, ¿cierto? Como está acá, A11, A12, A13, si este, S y S son determinantes positivos, entonces esta es definida positiva. ¿Y qué significa que sea definida positiva en esta definición que le mostré antes? Significa que si el hessiano, que era el que habíamos hablado antes de esto, es definida positiva, entonces el punto es un mínimo. En cambio, si tengo esta misma matriz, siendo el hessiano, pero cumple con lo siguiente. Parte siendo un determinante negativo para el primero, luego positivo, luego negativo. Esto significa que esta matriz es definida negativa. Y por lo tanto, tenemos la definición de que si el hessiano es definido negativo, entonces el punto es un máximo. Pero aquí en ambos me falta un apellido. Esto es un mínimo relativo y este es un máximo relativo. Entonces, la definición del hessiano y esta definición de ser definida positiva, definida negativa, más la definición de un punto crítico nos dice si ese punto crítico que encontramos es un máximo o es un mínimo. Así que pues, tengo que aplicar todos esos pasos para encontrar que algo sea máximo o mínimo. En conclusión, lo que hay que hacer es lo siguiente. De F se encuentran puntos críticos. Estos puntos críticos se evalúan en la matriz hessiana. Y una vez que están evaluados en la matriz hessiana, hay que ver si es definida positiva, estamos hablando de mínimo. Si es definida negativa, estamos hablando de máximo. Así puedo discriminar estos puntos críticos que voy encontrando en una función a ver si son máximos, mínimos, ¿cierto? Dentro del problema. Entonces, esto lo podemos aplicar a un problema, ¿cierto? Para encontrar quiénes son los máximos y los mínimos de una función. Ya no importa qué número de variables tenga, esto lo podemos hacer. Obviamente, si tiene más variables se vuelve un poco más complicado, pero hay que también saber sacar los determinantes de la matriz.
Entonces, para terminar lo de hoy, hay que hacer este ejercicio que viene ahora. Es esta función que tiene cuatro variables. La idea es, primero, encontrar los puntos críticos de esta función. Vamos a dejar aquí paso a paso. Segundo, encontrar matriz hessiana. Tercero, evaluar los puntos en la matriz hessiana. Y cuarto, determinar si es definida positiva o definida negativa. Ya, entonces, este va a quedar de ejercicio. Voy a dar unos 15 minutos para ver si tienen alguna consulta acerca de este de acá. Y luego vamos a terminar.